Hola a todos, bienvenidos a esta octava entrega de la serie Rescatando la Luz del Ser, que en esta ocasión he titulado La soledad del camino espiritual. Y es que bueno, somos muchos los que atravesando este viaje de vuelta a casa, este camino de introspección, este viaje del héroe, como queramos llamarlo, atravesamos etapas y épocas de gran aislamiento, de gran recogimiento, que si bien sabemos que son necesarias y responden a un llamamiento profundo de nuestro interior, que es lo que nos reclama para el momento, tiene muchas implicaciones, muchas consecuencias en nuestro entorno. Y bueno, todo esto es un poquito lo que voy a ir compartiendo en este vídeo. Si el ruido de fuera me deja, porque ha sido interesante, me he sentado a grabar y ha empezado en la calle, debajo de mi casa, un taladro súper fuerte y me he asomado y estaban agujereando la fachada de un bar que se llama El Rincón Sagrado. Me ha parecido muy sincrónica el hecho en sí, porque por un lado digo, bueno, ¿esto qué significa? Es un sacrilegio, pero también, bueno, he decidido interpretarlo como que todo eso que nos separa de lo sagrado, toda esa distancia, ese muro que muchas veces colocamos entre nosotros y la fuente, entre nosotros y nuestra propia esencia divina y sagrada, pues se está resquebrajando, ¿no? Y con este taladrar, con este agujerear, se está permitiendo y facilitando que la luz realmente que tenemos dentro empiece a emerger. En fin, he hecho este paréntesis, lo digo por si se escucha de fondo el ruido. He decidido no pararlo ni cambiar el día de la grabación y jugar con esto que la vida me trae en un proceso de autoaceptación y de aceptación, que no siempre es fácil, pero que sin duda es un gran regalo. Bueno, pues en este camino, decía, de trabajarse a uno mismo, de reencontrarse con uno mismo, me voy a detener un poquito en este vídeo a intentar comprender por qué es necesario ese recogimiento, ese apartamiento en determinado momento del mundo, del entorno. También voy a detenerme a intentar comprender y a compartir con vosotros los requerimientos, o sea, qué se necesita para que ese recogimiento realmente dé sus frutos y tenga un sentido más allá de lo que nuestro personaje comprende. También me voy a parar a analizar las consecuencias que todo este recogimiento y este apartamiento temporal del mundo, del entorno, tiene en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos. Y también bueno, voy a proponer o a compartir distintas opciones o maneras de gestionar toda esta convulsión grande a ratos y necesaria siempre, que implica pues, el camino de reconexión con lo que somos. Un camino que, como ya hemos ido viendo en toda esta propuesta que yo os entrego de rescatar la luz del ser, un camino, decía, que consiste realmente en dejar que el péndulo nos lleve hacia el otro lado, ¿no? Si bien hemos estado en la inconsciencia, dormidos, pues toca el despertar y el empezar a tomar autoconciencia, ¿no? De lo que somos y conciencia de lo que es en general. Implica pasar de la desconexión de nuestra verdadera naturaleza a la reconexión con la esencia de nuestro ser. Implica igualmente pasar de un estado interno de desempoderamiento, de impotencia, a otro de empoderamiento y de aprender a llevar las riendas de la propia vida. Y en definitiva es pasar de un estado de encogimiento, de replegamiento en el que la esencia y la luz que somos está constreñida dentro del miedo, dentro de todas las corazas que nos hemos ido construyendo, y después de ir quitando capas y capas y rompiendo corazas y corazas, pues cada vez esa luz va a ir emergiendo con mayor fuerza y nos va a llevar y nos va a permitir el compartir en expansión y en alegría todo lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Bueno, somos ser, somos esencia, pero me gustaría usar el símil de la semilla, porque me parece muy gráfico y muy paralelo al proceso que estamos viviendo. Ya bueno, en otro vídeo hablé de la crisálida, que también es un símil maravilloso que realmente comprende todas las etapas por las que el ser humano pasa en su proceso de despertar.
Pero en este caso me inspira más la semilla, porque si bien la semilla, vamos a imaginar que somos semillas, como semillas sabemos que nuestro destino es emerger por encima de la tierra, llegar a alcanzar la luz y convertirnos en lo que estamos llamados a ser, sea un árbol, sea un arbusto, sea una flor, sea una hierba aromática, lo que sea, lo que esté codificado en nuestro interior como potenciales posibles para realizarnos en el mundo. Pero claro, esa semilla, para que todo ese proceso ocurra al final, para que ese objetivo se cumpla, primero es lanzada a la tierra, cubierta de barro, cubierta de silencio, de oscuridad, y tiene que estar en ese estado durante muchos meses, todos los meses de invierno, en los que parece que no pasa nada, en los que parece que está muerta, que no tiene vida, y simplemente está ahí en un estado latente, acompasada con el ritmo de la naturaleza. Claro, la semilla, que está imbuida de inteligencia divina y que por tanto sabe perfectamente cuándo le toca emerger, romper la cáscara y empezar a subir por la tierra hasta la superficie, la semilla no tiene prisa, no tiene dudas de que va a acabar convertida en la planta que tiene que ser, pero nosotros en cambio sí, porque bueno, tenemos el personaje, la mente, el miedo, el ego que nos está diciendo que ya está bien, que llevamos mucho tiempo ahí abajo, que hace mucho frío, que estamos muy solos, que estamos aburridos, que realmente tenemos miedo de no ser capaces de alcanzar la superficie, porque por mucho que nos digan que sí, que el proceso es normal, bueno, que ese es el estado de latencia en el que tenemos que estar hasta que el nuevo ser empiece a emerger, a veces ese estar bajo la tierra en soledad es muy largo el proceso y muy penoso a ratos, muy complejo, porque ya hemos ido viendo que el desmoronamiento del ego, de las capas, de las estructuras, evidentemente nos desestabiliza, como no puede ser de otra manera, ¿no? No puede emerger el nuevo orden si no hay un caos previo. Entonces, bueno, estamos ahí en ese estado de impaciencia, a veces de sentir que no pasa nada, en ese estado de no saber, en el que ya hemos ido viendo también que tenemos que ir haciéndonos cada vez más transigentes con ese no saber para poder llegar a estar lo más cómodos posibles en la incertidumbre, sin esa prisa y sin esa ansia. Y claro, cuando todo esto lo sabemos y realmente ayuda mucho a entender, ¿no? que ese estado de ese paréntesis es necesario para que el nuevo ser emerja y empecemos a vivir desde otro estar, desde otra conexión. Y para que eso ocurra, ahora me gustaría detenerme un momentito a intentar entender las causas de por qué necesitamos en cierto momento de nuestro camino espiritual, por qué necesitamos ese recogimiento y por qué, aunque no nos lo propongamos, nos vemos mucho más solos de lo que hemos estado antes. Quizá nos dejan de interesar las actividades sociales que hacíamos antes, no ya porque las juzguemos desde la mente como yo es que soy muy espiritual y ya lo que hacen mis amigos me parece muy mundano, ¿no? Esa actitud, bueno, puede que alguno también la tenga, desde luego viene desde un estado de prepotencia de creer que lo espiritual es superior a lo que no lo es, ¿no? Pero bueno, más allá de pequeños comportamientos egoicos que todos podemos tener en determinado momento, entender que quizá relaciones que teníamos antes con amigos, con parejas, relaciones también con lo laboral, con la actividad profesional que estuviéramos desarrollando, ya hemos visto también en otros vídeos cómo todo eso se empieza a desmoronar porque necesitamos que todo nuestro entorno empiece a vibrar alineados con la nueva esencia, con la nueva vibración, la nueva frecuencia que empezamos a emitir a través de toda la reconexión que estamos haciendo. Y claro, eso implica que quizá gente, bueno, que hasta ahora había estado en nuestra vida, salga de nuestra vida y no sabemos muy bien qué ha pasado, ya lo vamos a ir viendo ahora a lo largo del vídeo, por qué puede ocurrir esto y qué sentido tiene. Pero en definitiva, parece que muchas veces el entorno se desmorona y uno dice,
¿cómo es posible que esto de lo espiritual sea tan duro? Se me cae todo el entorno, ya no me apetece salir de fiesta tanto, ni estar tomando copas por ahí como antes, que no estoy diciendo que eso sea malo, ni que sea mundano, ni que sea despreciable, al revés, todo tiene su espacio, su momento y es perfecto, pero simplemente como actividades sociales realizadas en grandes grupos que solíamos hacer, que todos hemos hecho en algún momento, cuando estamos en este camino de reconexión con lo espiritual, de pronto nos empieza a causar cierto rechazo, y no, como decía antes, necesariamente por un juicio mental, sino por una cuestión energética. Se nos resulta demasiado denso y difícil de gestionar toda la energía y la intensidad que se mueven en grupos grandes que además no son conscientes de lo que están emitiendo, de lo que están generando a nivel energético. Y como estamos cada vez más abiertos y más perceptivos, nos resulta muy agresivo y necesitamos un recogimiento que nos devuelva un poquito al centro y al silencio interno. Y claro, en definitiva, esta necesidad de recogimiento, por tanto, no es más que la necesidad primero de cuidarnos y segundo de aprender a gestionar nuestro poder y nuestra energía. Lo que pasa que, como también vimos en el vídeo anterior, sobre todo inculcado por el dogmatismo de la religión, que nos lleva a pensar que el autocuidado, que el autoservicio a uno mismo es algo malo, negativo, pecaminoso, pues consideramos que cuidarnos y darnos ese espacio, en este caso de silencio, de quietud, de recogimiento que necesitamos, es algo egoísta y por tanto malo. Entonces no nos lo permitimos porque sentimos que estamos poniéndonos a nosotros por delante de lo que antes poníamos por delante, que quizá eran los demás, la familia, el trabajo, la pareja, y ahora no, cada vez tenemos más claro que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Y Jennifer Hoffman, una vez más, esta mujer que es una gran inspiración, propone una manera de ser egoístas. Lo voy a hacer así, este es un gesto muy americano, pero realmente, bueno, me sirve ahora para intentar diferenciar. Claro, ella escribe en inglés, ella es americana, y habla de la diferencia entre selfish, que es egoísta, y luego ella escribe la misma palabra con un guión separando selfish, de forma que pone al ser, el self, por delante. Y entonces ella habla de que esta manera de ser egoísta, en realidad, no es algo malo si lo miramos desde ese punto de vista. No es un egoísmo que consiste en querer llamar la atención, ser el centro de la energía y de la atención y del cuidado de una habitación, de un grupo. No es un egoísmo que consiste en pasar por alto las necesidades y los deseos de los demás, sino que es un egoísmo que consiste en devolvernos a nosotros mismos nuestro poder y en ser los dueños y estar al control de nuestra propia energía, porque esa es la manera de construir los cimientos sólidos de una autoidentidad, una autoconciencia y un autocontrol. Y es que cuando realmente somos egoístas de este modo, cuando somos egoístas desde una intención energética, desde la autoconciencia, ¿qué ocurre? Que estamos más en contacto con lo que necesitamos, sabemos lo que necesitamos de verdad a un nivel profundo, y eso nos permite canalizar nuestra energía para crear esos objetivos que vayan a cubrir nuestras necesidades. Y esto tiene como consecuencia que en el momento en el que nos damos a nosotros mismos lo que necesitamos desde esa autoescucha, empezamos a relacionarnos con los demás, ya no desde el ansia de tomar, de coger, de necesitar, sino desde una actitud receptiva de recibir si llega, y si no llega está bien, porque ya no tenemos esa ansia de coger y de absorber de los demás, porque lo que necesitamos ya nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos. De esa forma también dejamos de relacionarnos entre nosotros desde la competencia, desde la envidia, desde los celos, pues sabemos que todo lo que necesitamos lo podemos generar nosotros en el momento en el que nos alineamos con ello. Y teniendo además nuestras necesidades cubiertas, podemos sentirnos en plenitud y relacionarnos con los demás con plenitud, de forma que el compartir, el dar y el recibir se convierte en un acto fluido, alegre, sin ningún tipo de compromiso ni de exigencia por ninguna de las dos partes.
Y claro, es que aquí es cuando entendemos que cuando no nos damos ese permiso de ser egoístas en el sentido de cuidarnos y de darnos a nosotros mismos lo que necesitamos, es cuando realmente emerge ese otro egoísmo, esa otra parte egoísta que sí es la que va a ser exclusiva, la que va a pedir exclusividad al mismo tiempo, la que va a rechazar al otro, la que va a absorber vampíricamente la energía del entorno, porque no tiene sus necesidades básicas cubiertas, de forma que ser egoísta en el sentido del autocuidado va a garantizar y va a evitar que seamos egoístas en el otro sentido. Y esta mujer, Jennifer Hoffman, habla de 5 modos de ser egoísta, que me parece genial el título, ¿no? Porque tira por tierra, bueno, todo la demonización que hemos hecho del egoísmo. Repito que egoísmo entendido desde la manera en la que ella lo plantea como self-ish, separado, o sea, el ser en el centro, desde la atención y el cuidado a nuestro propio ser. Y habla, bueno, de que lo primero sería tener claro qué es lo importante y fundamental para nosotros en nuestra vida y después ser capaz de manifestar aquello que necesitamos y no aquello que creemos que podemos conseguir, porque ahí nos estamos limitando, sino realmente decir qué es lo que necesitamos. Otro modo de ser egoísta en este sentido sería darnos cuenta de que podemos conseguir, que no hace falta que compitamos con los demás por lo que ellos tienen, que si hay algo que los demás tienen que nos inspira y que nos apetecería poseer, que tenemos toda la capacidad y el poder para crear eso, simplemente alineándonos con nuestra intención, sin tener que competir por conseguir esa cosa. Otra manera de ser egoísta sería aprender a poner límites energéticos claros. No voy a decir barreras, porque bueno, suena muy de protección, pero sí saber aprender a poner límites, porque somos responsables absolutos de la abundancia, del bienestar que cada uno quiera crear en su vida. De forma que, por ejemplo, los decretos es una forma muy efectiva de crear la vibración o la realidad que cada uno quiera ir manifestando en su día a día, ¿no? Por ejemplo, ella propone un decreto que es: todo el mundo en mi vida me ama, me honra y me respeta, y todo lo que ocurre en mi vida es una fuente de amor, de paz y de alegría. Si, por ejemplo, uno decreta y repite esta frase varias veces al día, estás también posibilitando y creando esa realidad a la que tú estás dando permiso para que entre en tu vida. Pues somos absolutos responsables de, repito, lo que estamos creando y lo que estamos dejando que emerja en la vida de cada cual. Un cuarto modo de ser egoísta sería darnos el permiso de soltar todo aquello que nos hace infelices o que nos hace daño. Pues como acabamos de decir, cada uno es responsable de lo que crea en su realidad y de lo que mantiene en su realidad y con lo que se quiere mantener alineado en su día a día. Y también, por último, recordarnos que no estamos haciendo daño a nadie por poner límites energéticos, por cuidarnos a nosotros mismos o por verbalizar lo que necesitamos en cada momento, o por ser nosotros los que estamos generando esa energía en ese espacio de silencio y recogimiento para darnos lo que estamos necesitando en ese momento. Y a pesar de tener esto claro, de que somos legítimos poseedores de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro campo energético, de nuestros decretos, de nuestro deseo y de nuestra capacidad para crear la vida que queremos, siempre habrá gente que no acabe de entender los movimientos que estamos haciendo cuanto más avanzamos en el camino de lo espiritual, ¿no? Habrá gente que diga, bueno, ¿y esta persona por qué pasa tanto tiempo en su casa? ¿Por qué se ha retirado tanto de las calles, ¿no? del intercambio social, de los amigos, ¿no? Y bueno, para la persona que hace esa retirada puede ser muy demoledor y muy duro, eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo del vídeo, pero también ahora como inicio simplemente comprender que siempre habrá gente que no entienda nuestra postura, que no entienda que necesitamos cuidarnos, que necesitamos poner esos límites y que acaben llamándonos egoístas o egocéntricos o que consideren que estamos deprimidos porque estamos en esa autorreclusión, ¿no? De la manera en la que ellos lo ven, aunque nosotros sepamos dónde estamos y aunque nosotros sepamos que ese espacio de aislamiento es necesario en determinado momento para gestionar toda la desintegración profunda e interna que está ocurriendo,
que solamente puede ser vivida y gestionada en un espacio contenido, protegido y sobre todo tranquilo. Bueno, y ahora me voy a detener un poquito en el compartir de qué se requiere para llevar a cabo la decisión de sernos fieles a nosotros mismos, de cuidarnos y de darnos todo lo que necesitamos a lo largo de todo este proceso del que venimos hablando. Uno de los requerimientos sería salir fuera de la zona de confort. Otro sería desaprender lo aprendido. Otro sería liberarnos de esas corazas y de esos límites tanto internos y externos que nos están constriñendo. Otro sería el dejar de referenciarnos fuera y empezar a seguir la luz que está emergiendo cada vez más de nuestro interior. Y por último sería liberarnos de fidelidades. Y bueno, parándonos un poquito en el primer punto, en este recogimiento del que estamos hablando, estamos en ese silencio, germinando todo lo nuevo, porque en realidad estamos cogiendo valor y fuerza para dar el salto fuera de la zona de confort. Y la zona de confort no es necesariamente un espacio en el que estamos cómodos. Puede ser, por ejemplo, una relación que ya no lleva a ninguna parte, que está muerta, que no fluye la convivencia, que el amor se ha desgastado. Puede ser una situación laboral en la que no nos encontramos realizados o felices en nuestro desempeño del trabajo. Puede ser una enfermedad que nos tiene limitados, y todos esos espacios son espacios de confort, no porque sean cómodos, pero sí porque nos hemos acostumbrado a convivir con ese malestar y de alguna manera son nuestra referencia conocida y cercana. Y solamente cuando el deseo de libertad y el deseo de dar el salto hacia una nueva realidad sea mayor que el miedo que nos provoca el cambio que todo eso puede traer, va a ser cuando nos aventuremos a salir de esa zona de confort, que no va a significar que abandonemos el miedo para siempre. Puede que el miedo siga presente, el miedo a un nivel controlado tiene su función y está perfecto, pero ya el miedo no nos va a limitar ni nos va a frenar en el avance de la nueva vida que estamos creando. Igualmente, en este salto, de alguna forma, nos va a tocar desaprender lo aprendido. No podemos pretender emerger como mariposas, por ejemplo, con el mismo sistema de creencias que teníamos siendo oruga, porque entonces no vamos a levantar el vuelo nunca y vamos a seguir arrastrándonos por el suelo porque es lo que creemos que podemos hacer, y nuestras alitas estarán ahí un poco diciendo, bueno, ¿por qué no me usáis? ¿No? ¿Por qué no me usas? Bueno, porque creemos que no somos capaces. Entonces, bueno, hay que hacer un reseteo de todo el sistema de creencias para alinearnos realmente con la nueva realidad que estamos creando en nuestra vida. Igualmente toca, en este proceso de recogimiento en el que estamos y de dar el salto hacia lo nuevo, toca, por un lado, liberarse de esas limitaciones internas que ya hemos visto que vienen en forma de creencias limitantes, que son como estructuras que nos aprisionan la mente, la posibilidad de crear, de soñar y de expandirnos más allá de lo que podemos incluso soñar. Y aparte de esas limitaciones internas, también toca empezar a agudizar un poco la capacidad crítica y de discernimiento para tener la fuerza de liberarnos de las estructuras externas, que si bien vivimos en una sociedad y ya hemos visto que el luchar contra lo que hay, quejándonos siempre, manifestándonos en la lucha perpetua con aquello que no nos gusta, no estamos haciendo más que generar y seguir sosteniendo ese sistema que realmente no queremos en nuestra vida, porque ya hemos visto que lo que se resiste persiste, y que en realidad un poco la clave es la aceptación de lo que hay para que la paz interior que eso genera pueda realmente generar un cambio nuevo en nuestra vida y en el mundo a nivel global. Pero para que esto ocurra, primero tenemos que darnos cuenta de cómo nos regalan miedo para luego vendernos seguridad. Eso por un lado, en lo tocante a lo externo. También tenemos que reconocer, como dice el maestro Adyashanti, que la iluminación en realidad es algo profundamente destructivo, que no tiene nada que ver con convertirse en mejores personas o en ser más felices, sino que tiene que ver con la capacidad de ver
más allá de las apariencias, de ver a través del velo de la ilusión, para ser capaces de desmoronar y de tirar a tierra todo aquello que creíamos que era verdad. Ese es realmente el proceso de iluminación. Por eso a veces es tan convulso y tan caótico y requiere tanto recogimiento y tanto silencio, pues se nos está desmoronando la vida entera, ¿no? También decía Krishnamurti que no es saludable estar bien adaptados a una sociedad profundamente enferma. Entonces, desde esta certeza, también podemos darnos el permiso para que ese recogimiento que nuestra alma nos está pidiendo sea un poco la base, el trampolín que nos permita dar el salto más allá de todas esas normas que nos inculcan, que nos constriñen, que nos venden desde fuera, para darnos cuenta realmente de que si queremos evolucionar a un nivel interno, personal, a nivel álmico y también evolucionar como un ser global, como humanidad, tenemos que aprender y darnos el permiso de tener la valentía de desviarnos de las normas, pero para eso hay que conocer realmente qué es lo que está pasando y que de esto hablaré con más detenimiento dentro de 2 vídeos, en el vídeo sobre la conspiración. Otro de los requerimientos dentro de este proceso de sernos fieles y de respetarnos y de darnos lo que necesitamos en cada momento consiste precisamente en dejar de referenciarnos fuera para empezar a seguir nuestra vida y tomar nuestras decisiones siguiendo nuestra verdad, nuestra luz interior. Pero claro, llevar a cabo esto desde esa nueva conexión implica, se quiera o no se quiera, un dejar de lado o trascender el paradigma en el que hasta ese momento habíamos vivido. Un paradigma, un sistema de creencias familiar, ya más amplio social, más amplio global, que realmente todos acabamos compartiendo como humanidad, pues la globalización es lo que tiene para bien y para mal. Ken Wilber, en su libro El ojo del espíritu, habla de que realmente tenemos 3 ojos, el ojo biológico, el ojo de la mente y el ojo del espíritu, y que en función de la predominancia de una mirada o de otra, es como se construyen o se desarrollan el empirismo a través del ojo biológico, el racionalismo a través del ojo de la mente y el misticismo a través del ojo del espíritu. Y habla de que en realidad la única manera de conocer la naturaleza profunda del ser humano es a través del ojo del espíritu. Y como nos recuerda también Josu Cabo de Vila en su libro Espiritualidad al final de la vida, en un apartado sobre ciencia y espiritualidad, habla de que la ciencia actual no da ninguna validez, ningún estatus de verdad al ojo del espíritu. Y eso es todo porque nuestra civilización realmente asienta su modo de ver la realidad y de relacionarse con la realidad desde la física mecanicista de los siglos XVI y XVII, que nos llevó a creer que el mundo es una gran máquina y que nosotros somos simplemente seres disociados, que nos relacionamos entre nosotros a través de fusiones y de intercambios químicos, ¿no? Y aquí no se trata tampoco de demonizar a la ciencia. Por supuesto, los avances, los conocimientos, el progreso que ha habido gracias a la ciencia en todos los ámbitos de la humanidad ha sido invaluable e indiscutible. Pero sí está bien empezar a agudizar la mirada un poco crítica, darnos cuenta de que la ciencia es un modo de aproximación a la realidad que basa su verdad, que solamente considera algo como verdadero en la medida en que lo puede demostrar empíricamente, experimentalmente. De manera que está dejando de lado otros muchos métodos y maneras de acercamiento a la realidad que son igualmente válidos y que por supuesto la ciencia no considera ni da validez ni da el estatus de verdad. Claro, estamos tan imbuidos del cientifismo, de la lógica y del racionalismo que realmente empezar a conectar con nuestro corazón, con nuestra luz, con nuestra dimensión espiritual requiere empezar a cuestionar todo este paradigma en el que todos estamos inmersos y que todos hemos mamado desde pequeños, ¿no? Y claro, cuando llega la posibilidad de algo nuevo, a un paradigma tan cerrado y tan exclusivo como es el científico, es muy fácil caer en la ridiculización. Pero en realidad ridiculizar otros métodos y otras maneras de acercamiento y de conocimiento de nuestra realidad, en realidad apelar a la ciencia para ridiculizar esos otros métodos es un despropósito que no sirve de nada para el conocimiento profundo del ser humano, que es de lo que se trata aquí.
Afortunadamente en todo este galimatías, la física cuántica en las últimas décadas ha venido un poquito a dejar de lado toda esa ansia de verdad absoluta que sostenía la física clásica y a tener una actitud mucho más integradora. Pues la física cuántica ha tomado y ha recibido todas las aportaciones pues, de Galileo, de Newton, de Descartes, sin rechazarlas, pero colocándolas en un contexto mucho más amplio en el que el mundo y la realidad ya no es un mecano en el que todas las piezas encajan y nos movemos todos como robots, sino que realmente la realidad es una red en la que todo está vivo y en la que todo y todos estamos relacionados. Y Josu Cabo de Vila es muy optimista, y yo con él en este aspecto, y dice que llegará un momento en que la dimensión espiritual será tan evidente como es un árbol para el ojo biológico o como es la geometría para el ojo de la mente. Osho decía, solo el individuo puede elevarse a las alturas de la conciencia y cuanto más pertenezcas a la multitud, más profundo caes en la oscuridad. Y esto me da pie para introducir un poco el quinto aspecto dentro de los requerimientos que hacen falta, digamos, en este proceso de respetarnos a nosotros mismos y de sernos fieles y de darnos lo que necesitamos en cada momento. Y es que, claro, cuanto más alineados estamos con nuestras necesidades, con nuestra verdad y más herramientas desarrollamos para darnos ese espacio de quietud, de recogimiento, de aislamiento incluso que podemos necesitar en determinado momento, más empezamos a cuestionar de una forma indirecta todo lo que hemos heredado del clan y más empezamos a separarnos del clan. Y yo, para entender esto, a mí me sirvió mucho ver un vídeo de Brigitte Champetier, de la que ya hablamos en otra ocasión, que es la creadora del Instituto de Constelaciones Familiares. Ella reflexionaba en un vídeo que se llama Las constelaciones, ¿hacia dónde van? Compartía su reflexión y su descubrimiento de que en realidad para nuestra evolución como especie fue súper importante en su momento toda esa conjunción de química, de emociones, de fidelidades que aseguraban la supervivencia no solamente de cada individuo del clan, sino del clan como comunidad. Es decir, que era fundamental ser fieles a las creencias, a la religión, a las tradiciones que el clan sostenía. Pero que, bueno, todo eso ha pasado ya, es decir, lo tenemos grabado a fuego en nuestras células, pero gracias a la evolución ahora se nos requiere otra cosa. Ahora se nos pide que abramos la conciencia y se nos pide que nos individuemos respecto al clan de origen. ¿Esto qué significa? Significa separarnos de nuestros padres, significa separarnos de alguna manera de los valores tradicionales que ellos sostienen y significa sobre todo que nazca en nosotros un gran sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos siendo infieles a lo que hemos heredado de ellos, a todo el trabajo, el esfuerzo, las creencias, la tradición que ellos han querido inculcar en nosotros, ¿no? Y de pronto tiramos nosotros por otro camino, por el camino del autoconocimiento, que nos lleva a desarrollar también el discernimiento y la capacidad crítica y el valor para empezar a cuestionar todo eso que hemos heredado, en lo que hemos estado inmersos toda la vida, que constituye nuestro sistema de creencias y que quizá y casi seguro ya no puede seguir sosteniéndose con la nueva vibración que vamos desarrollando y con las nuevas pretensiones de conciencia y de luz que cada uno tiene en este momento, ¿no? Entonces, por eso, este proceso realmente de individuación respecto al clan de origen son muy pocas personas las que lo pueden hacer porque requiere mucho valor y mucha contundencia en la decisión y son procesos que requieren mucho tiempo y tomas de conciencia que requieren mucho tiempo porque la persona que decide dar el paso de ser fiel a sí misma a costa de no ser fiel ya más al clan, tiene que pasar por una situación en la que quizás se va a sentir distinto, se va a sentir excluido, se va a sentir rechazado, ridiculizado, vapuleado, poco visto, poco reconocido. Y sostener todo eso de tu familia, de tu entorno, de tu clan es tremendamente duro. Y sin embargo,
aquí vino para mí la gran revelación, es que el gran descubrimiento de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, él dijo esta frase corta, concisa y súper contundente, que es: la buena conciencia es un instrumento de muerte y no es un instrumento de amor y de vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tenemos buena conciencia es porque hemos optado por quedarnos en ese espacio de confort en el que seguimos siendo fieles al clan, a la familia, a las tradiciones que hemos heredado, en las que hemos crecido, a costa de sernos infieles a nosotros mismos. Y no olvidemos que está claro que hemos venido a experimentar aquí que las relaciones con las personas, con la familia sobre todo, son nuestra gran escuela, pero que en última instancia somos almas, que hemos venido cada alma a experimentar una vivencia, un crecimiento, una evolución diferente, todas unidas, pues todas somos uno en un nivel esencial, pero en esa necesidad de diferenciación de la fuente para experimentarse a sí misma, cada cual ha venido a vivir su propósito, su misión, sus tropiezos, sus logros. Por tanto, en el momento en el que estamos siéndonos infieles en nuestro propósito profundo como almas, con tal de mantener la buena conciencia respecto al clan, nos estamos aniquilando a un nivel profundo. Nuestra alma empieza a morir de pena, porque de alguna manera no estamos alineados con la luz y con las posibilidades y los potenciales que hemos venido a desarrollar. Por tanto, teniendo esto claro, tenemos un poco que aprender. Él propone que la clave realmente para la salud a todos los niveles es aceptar que tenemos que vivir con cierto grado de culpa a cambio de alguna forma de habernos distanciado o diferenciado del clan de origen, y que tenemos que aprender a sostener cierto nivel de mala conciencia y aprender a convivir con esa mala conciencia como algo bueno, como parte del pack, del camino espiritual, y que en última instancia vamos a ser capaces de transmutar en creatividad, en vida, en alegría, porque estaremos siéndonos fieles a nosotros mismos. Claro, todas estas explicaciones o todas estas propuestas son muy poderosas, muy potentes, muy empoderadoras, pero no podemos dejar de lado la realidad de que todos tenemos dentro un niño, una niña heridas, asustadas, que en realidad siguen buscando la validación exterior, siguen buscando el reconocimiento y el amor de los padres a toda costa, y es esa niña o ese niño interior el que en realidad muchas veces nos lleva al cambio de la mala conciencia a la buena, porque dice: no puedo soportar convivir y sobrellevar esta mala conciencia, porque lo que necesito es que mi entorno me siga tratando como antes, y prefiero sacrificar mi camino, mi verdad, mis sueños, a cambio de conseguir la comodidad y la aprobación del exterior. Y si eso ocurriera, es legítimo y nadie es el juez para juzgar eso. Es decir, cada persona va a elegir lo que sea mejor para sí misma. Y si el paso de comprometerse con uno mismo y de ser fiel a uno mismo es demasiado doloroso, demasiado costoso a un nivel familiar, social para alguien, perfecto, que vuelva al espacio de confort que necesite, y si tiene que evolucionar o crecer o cambiar en otro momento, ya ocurrirá. No sirven de nada aquí las exigencias ni externas ni internas. Comprender que estamos todos aprendiendo como almas, que tenemos distintos puntos evolutivos y que por tanto, bueno, estamos aquí para acompañarnos, no tanto ya unos a otros, que también de alguna forma, pero estamos aquí para acompañarnos y aprender a acompañarnos a nosotros mismos, bien hacia un lado o hacia el otro. Lo que sí ayuda es recordarnos que la prisión más grande en la que podemos estar atrapados es la del miedo a lo que los demás dirán o creerán sobre nosotros mismos, ¿no? Muchas veces desde ese miedo sentimos que los demás nos rechazan. Hemos elegido ciertos pasos de nuestro camino, hemos tomado ciertas decisiones, hemos a lo mejor dejado una relación, nos hemos cambiado de ciudad, hemos cambiado de trabajo, cualquier cambio que a lo mejor el entorno, la familia no comprende, porque bueno, se sale un poco de lo esperado, de lo trillado, de lo conocido, pero son cambios que están alineados con las necesidades actuales que nuestra alma tiene, ¿no?, en su camino de evolución.
y sentimos ese rechazo por parte de los demás. Y a mí me sirve mucho la observación que comparte Jennifer Hoffman, que dice que intentemos no tomarnos de forma personal eso que percibimos como un rechazo por parte del otro, porque en realidad no es más que una cuestión energética, no es más que darnos cuenta de que hemos dejado de ser compatibles energéticamente con ciertas personas del entorno. ¿Y por qué? Pues porque el trabajo que cada uno esté haciendo, si uno está en el camino de la evolución, de la conciencia, del trabajo personal, y su energía cada vez vibra más alto, su espacio energético cada vez es más sutil, eso va a hacer que la otra persona que no está en el camino del despertar vea de una forma más evidente todo lo que le falta en su vida, todo lo que podría conseguir y no se atreve a conseguir por miedo al cambio, y toda esa evidencia que deja al descubierto la luz nuestra, que cada vez es más potente, es lo que hace que cierta gente empiece a salir de nuestra vida, empiece a dejar de querer quedar con nosotros y nos sintamos cada vez más solos quizá, y digamos, pues vaya tela con el camino espiritual, ¿no? Qué duro, qué duro el precio de que estar cada vez más cerca de mí misma implique estar cada vez más lejos de los demás, ¿no? Parece una contradicción súper dura de sobrellevar, pero con el tiempo vamos viendo que en realidad no es más que una criba, que es totalmente coherente, que a medida que vamos cambiando de vibración, de pretensiones, de conciencia, no sé, de vida en general, pues todas las personas que sostenían la vibración antigua de lo que éramos y hemos dejado atrás, no pueden seguir energéticamente conectados a nosotros, porque no hay una similitud energética que permita esa conexión. Y esta visión, esta comprensión ayuda mucho a salir de ese espacio de víctima, de ¡jo! Pues nadie me quiere, ¿no? Pues me vuelvo a la otra vida, ¿no? Pues renuncio a ser fiel a mí misma, a encontrarme, a conocerme, porque el precio que estoy pagando es demasiado duro, ¿no? Y sin duda lo es muchas veces, ¿no? Pero de ahí el trabajo, el proceso de desidentificación con el ego, con el personaje. Por eso es tan importante en este proceso estar cada vez más conectados con la esencia y menos con el personaje, porque cuanto más conectados estemos con nuestra alma, con nuestro ser, menos nos dolerán los gestos de aparente desprecio que hagan los demás, y más capaces seremos de comprender que vienen primero de sus propios miedos, de los miedos de ellos al cambio, y segundo, que es una reacción que habla de cómo ellos se relacionan con su propio cambio y no tanto ya con el cambio que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra propia vida. Y otra consecuencia lógica, de alguna manera, dentro de esta decisión de sernos fieles a nosotros mismos y de seguir nuestro propio camino, ya no es solamente el miedo a ser criticados, rechazados, excluidos del clan o del entorno social, sino la sensación de estar perdidos, ¿no? El miedo a que realmente no seamos capaces de encontrarnos, ¿no? Dicen que para encontrarse primero hay que perderse, y eso es tal cual. Pero claro, cuando uno está perdido tanto tiempo y encima cada vez te sientes más solo, y a la vez que lamentas esa soledad, te das cuenta de que es el único estado en el que realmente puedes estar, porque no tienes ni energía, ni ganas, ni capacidad para contarle a gente con la que antes te relacionabas el punto en el que estás, porque no lo van a comprender, o tienes miedo a lo que te vayan a decir. En fin, es un aislamiento bastante doloroso y bastante frustrante, que se une con ese miedo a realmente que no seamos capaces nunca de salir de esa soledad, de salir de esa oscuridad, de esa noche oscura del alma, ¿no? En la que nos metemos a veces para limpiar, sanar, cerrar el pasado y abrirnos a lo nuevo. Y bueno, ¿qué decir ante esto? Que ese miedo a no encontrarnos es totalmente normal, que todos lo sentimos, todos lo hemos sentido, y que forma parte del caminar, y no hay mucho más que hacer, más que confiar en que realmente el camino merece la pena, que nadie dijo que el camino sería fácil, pero que sin duda merece la pena, porque
al final del camino, no ya como un objetivo inalcanzable, no como una expectativa de futuro, pero ya en este presente está aquí, ahora, la posibilidad de que reconectemos con nuestro ser, con nuestra esencia, con la fuente, con el recuerdo de lo que somos, y es que hemos venido a eso, a esta vida, de manera que mayor premio, digamos, puede haber para tanto sacrificio en el camino que reencontrarnos con nosotros mismos. Por tanto, es duro, sí, pero merece la pena, sí. Bueno, ¿y cómo gestionamos todo esto? Bien, lo primero que se me ocurre compartir sería que tenemos un poco que aprender a relacionarnos con lo externo, porque si bien las relaciones entre las personas, entre unos y otros, es como el material principal de la escuela en la que estamos todos aquí en la Tierra compartiendo aprendizaje y evolución, en realidad el camino espiritual es un camino solitario que debe ser recorrido en soledad. Y es que claro, cuanto más sensibles somos, más necesitamos recogernos para no ser aniquilados un poco por toda la energía externa y por toda la locura que se va generando y de la que nos vamos un poco distanciando a nivel energético y vibratorio. Y como seguimos en esta vida y hemos elegido estar aquí, no podemos de alguna manera salirnos del planeta, ni queremos ni debemos, ¿no? El propósito está en aprender estando aquí. Tenemos igualmente entonces que aprender a lidiar con todas las energías que pasan a través de nosotros en las interacciones que tenemos con los demás de una forma inevitable en nuestro día a día, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, es aprender a lidiar con eso. Y Prem Baba propone algo muy bonito y dice que utilizar la belleza como enzima digestiva. Es decir, igual que cuando tenemos un alimento un poco estancado en el estómago, no conseguimos digerirlo, las enzimas ayudan a que el alimento pase y sea fluido. De igual manera, conectar con la belleza de la vida, con el sol, con el aire, con el mar, con las flores, con los colores, es una manera que nos puede ayudar a transmutar toda esa densidad o toda esa fealdad con la que quizá estamos interaccionando, queramos o no, en nuestro día a día. Y algo que ayuda mucho también a poder gestionar todo esto, toda esta lucha interna entre quiero ser fiel a mí misma y al mismo tiempo tengo miedo de todas las consecuencias que implica alejarme del clan, de mi entorno, de mi vida conocida, es darnos cuenta de que somos totalmente libres en cada momento, el libre albedrío, para elegir el miedo o la confianza. No hay más. Y la confianza en sus dos vertientes, tanto la confianza en lo que hay, en lo que sucede, como la confianza en nosotros mismos. Respecto a la confianza en lo que sucede, me gusta mucho ese dicho que dice, si hay silencio, déjalo crecer, algo surgirá. Y si hay tormenta, déjala rugir, se calmará. Sea lo que sea, todo va a cambiar hacia el otro lado. Estamos en el juego de la polaridad, ¿no? del péndulo constante, de manera que aceptar y confiar en que todo lo que ocurre tiene su sentido y tiene su tempo divino perfecto, ¿no? E igualmente confiar en nosotros mismos, ¿no? Y para esto me gusta mucho la reflexión de Unamuno, que decía, quien tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Y eso es una verdad tremenda, que es un poco el resumen de lo que llevamos hablando en todo este vídeo, ¿no? Conectarnos con nuestra verdad, con nuestra esencia, con nuestro coraje, nuestro corazón, y dejamos de necesitar esa aprobación y ese reconocimiento por parte del entorno. Por tanto, cuando estemos preparados, tendremos la capacidad y las herramientas para dar el salto al otro lado del miedo, porque nos damos cuenta de que todo aquello que ansiamos en nuestra vida, yo creo que todos como humanidad, que es el amor, la abundancia, la salud, la alegría, el disfrute, la paz interior, todo se encuentra al otro lado del miedo y que está en nuestra mano, en nuestros pies, dar el salto y llegar al otro lado. Sin dejar de tener en cuenta y de reconocer que el camino como un ente vivo pues tiene sus distintos desniveles y sus momentos vitales también, que habrá momentos del camino en el que nos sintamos muy solos, muy desesperanzados, desesperados incluso quizá,
y está bien, es parte del proceso. Habrá momentos en los que el camino sintamos que el suelo como que se abre bajo nuestros pies y que no tenemos solidez para continuar caminando, o que estamos tan cansados que nos parece como si estuviéramos empujando la vida, ¿no?, montaña arriba. Cada paso, cada tramo, cada experiencia que la relación con el camino en sí nos traiga, aceptarla como parte de la vida, ¿no? Realmente es como el viaje del vivir. Un viaje en el que también ayuda recordar que estar en contacto con uno mismo implica cierta alienación social. Aceptar esto nos quita mucha carga, pues muchas veces queremos todo, queremos ser fieles a nosotros mismos y que el entorno nos quiera y nos acepte y nos aplauda, pues no es posible. Darnos cuenta de que ser fieles a nosotros mismos implica esa alienación social y que no significa que nos vayamos a convertir en unos ermitaños, que nos vayamos a vivir a lo alto del monte alejados de todos o que nos convirtamos en seres asociales, no es eso, sino es, bueno, como nos recordaba Germán Hesse, recordar que quien no encaja en el mundo siempre está más cerca de encontrarse a sí mismo. De manera que cualquier síntoma de alienación, de exclusión, de diferenciación, de extrañamiento que sintamos respecto al entorno, que nos ayude a que eso sirva como un recordatorio de que vale, entonces voy por buen camino, significa que estoy cada vez más cerca de mí, cada vez más conectada con mi propósito, con mi verdad, y tengo que aprender, como hemos dicho antes, a convivir con cierto grado de culpa, con cierto grado de mala conciencia, por estar de alguna manera abriéndome un camino nuevo, lejos del camino ya trillado por el clan. Y bueno, que eso es parte del juego, parte del crecer. Y en este repaso un poco de cómo gestionar, bueno, todas las emociones y las situaciones que generen este compromiso con nuestra verdad y con nuestro camino, nos puede ayudar también la reflexión de Jodorowsky, que dice: no es que estemos solos, sino que hemos llegado a un lugar al que los demás todavía no han alcanzado. Y no debemos caer un poco en la soberbia, la prepotencia de ver esta afirmación desde el punto de vista de estoy sobrado, yo soy mejor que los demás porque estoy en este punto del camino espiritual y los demás están solo aquí. Cada uno está donde tiene que estar, todos vamos a llegar a donde tengamos que llegar, no hay competencia en este sentido, aunque al ego le encanta compararse con los demás, evidentemente, pero bueno, para eso está nuestro observador interior y nuestra conciencia creciente para poner al ego en su sitio y simplemente, bueno, reconocer que estamos en un lugar en el que nos sentimos solos porque, bueno, quizá va a ir llegando la gente a ese lugar, gente nueva, a medida que vayan despertando y llevando a cabo su camino. Y bueno, un poco como cierre ya de esta charla, compartiros la belleza y el descubrimiento de los regalos que nos esperan cuando realmente conseguimos cierta paz interior y cierta aceptación de todas las consecuencias que implica este profundo compromiso con nuestro camino espiritual y con la posibilidad y la realidad de que nos sintamos solos y un poquito excluidos o abandonados del mundo en todo este caminar, ¿no? Y qué mayor regalo que descubrir que nuestra luz es todo lo que necesitamos para recorrer nuestro camino. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que ir de sobrados y de no me hace falta nadie, yo sola en el universo me valgo para todo. No, evidentemente hemos venido a esta vida, hemos encarnado en ciertas familias para vivir las experiencias que tengamos que vivir, y como hemos dicho antes, las relaciones son el material de escuela más valioso que tenemos aquí y ahora. Pero más allá de esta certeza, de esta realidad, está el camino que cada uno elige como alma y el compromiso que cada uno adquiere es todo lo que uno necesita para realmente ir alumbrando el camino que tiene delante, porque en realidad no importa tanto lo oscuro que sea tu entorno, lo importante es que cada uno se haga cargo y se ocupe de alumbrar su parte. Como decía Rumi, tú eres todo lo que estás buscando, y como decía Buda, sé una luz para ti mismo. Sé que estoy citando a muchos autores en este último tramo del vídeo, que puede ser un poquito abrumador o cansado o recargado, pero es que en realidad
¿Cómo no utilizar reflexiones tan hermosas de tantos creadores, escritores, filósofos, maestros espirituales que ya han reflexionado sobre esto antes? ¿Por qué? Porque todo aquel que se alinea con su propia verdad ha pasado por todo ese miedo y por todo ese proceso de soledad que implica el caminar su propio camino, de manera que todos los que están en contacto con su creación y su creatividad han generado frases, reflexiones, que son las que yo hoy aquí estoy compartiendo, intercalando junto a mis propias reflexiones, puesto que me parece que enriquecen y que llenan de color y de consistencia mi propio discurso. Otro regalo que se abre ante nosotros cuando somos capaces de adquirir esa aceptación y ese silencio interno en respecto a las decisiones que hemos tomado en nuestro camino, es darnos cuenta de que la soledad en realidad es la presencia de uno mismo. Y aquí es Osho el que hace una reflexión muy bonita, muy importante, que es la de diferenciar entre sentirse solitario y estar solo. Porque cuando uno está solitario, es algo que se vive de una forma negativa, porque cuando estás solitario estás añorando a alguien que no está contigo, estás deseando que la situación fuera diferente, que no estuvieras solo y abandonado, digamos, y que hubiera alguien que pudiera nutrir y llenar ese espacio de vacío que tú tienes dentro. Por el contrario, cuando te sientes solo o estás solo, no es algo negativo. Estar en soledad en realidad es darte cuenta de que estás en presencia de tu ser, de que estás llenando, puedes llenar el universo entero con la propia presencia y no hay ningún tipo de cualidad negativa en ese estar solo. Y llegamos al último regalo que podemos recoger en este camino solitario de lo espiritual que estamos recorriendo ahora juntos, y es la certeza de que la soledad en realidad es la puerta a nuestra plenitud. Y esto puede sonar un poquito contradictorio porque normalmente relacionamos la plenitud con la celebración, la fiesta, los amigos, la multitud, el compartir, el cachondeo, que por supuesto que todo esto forma parte de la plenitud como parte de la dicha, de la celebración de estar vivos. Pero yo me refiero un poco más a la plenitud que ancla en lo profundo de uno mismo y que está más relacionada con la paz interior, que es la que al final va a posibilitar que toda esa celebración emerja de verdad, pero desde un lugar profundo, limpio y conectado con la verdad de nuestro ser. Y es que cuando vemos que no encontramos apoyo o un reconocimiento por parte de gente querida o del entorno para aquellas verdades que sentimos como más profundas y más reales dentro de nosotros mismos, recordemos que siempre somos libres de elegir sentirnos excluidos o aislados o desgraciados, o celebrar la maravilla y la fortaleza de nuestra visión por haber podido sobrevivir a ese deseo tan fuerte y tan arraigado en el ser humano de reconocimiento y de feedback por parte del entorno, ¿no? Celebrar que nuestra visión ha sido suficientemente fuerte como para mantenernos en nuestro propio camino sin haber dejado de sernos fiel a nosotros mismos. Y desde esta soledad plena de vida, plena de uno mismo, os invito a danzar la vida, os invito a conectar con la música que cada uno tenga en su alma, en su corazón, y a bailarla y a caminar por la vida conectados con esa frecuencia, con esa melodía, sin importar si los demás pueden o no pueden acompañarnos en nuestra danza. Como decía Nietzsche, y aquellos que fueron vistos bailando fueron llamados locos por aquellos que no podían escuchar la música. Por tanto, no tenemos ni que juzgar a los que no pueden escucharla desde la prepotencia de creer que son menos porque no tienen esa capacidad o no han llegado al lugar donde nosotros estamos, ni tampoco nosotros debemos sacrificar nuestro disfrute, nuestra capacidad o posibilidad de danzar y de celebrar al ritmo de nuestra propia música, puesto que si somos capaces de escucharla es porque hemos trabajado también para que esa música sea audible para nosotros y que nos lleve en realidad a conectar con la esencia y con la certeza de que no estamos separados, de que no estamos solos, de que esa soledad o ese sentirse solitario no es más que una imagen ilusoria del ego, de la mente, que se nutre y que sobrevive gracias a la sensación de escisión
y que como almas sí hemos venido cada uno a vivir su experiencia individual, pero que todos formamos parte del alma global, de la fuente, y que somos maravillosas expresiones individuales de la totalidad que está también dentro de nosotros. Y como decía Lao Tse, si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo, de manera que dejemos que nuestra música se expanda más allá del miedo, más allá de los prejuicios, más allá de la culpa, integrando todo eso, aceptando que todo eso forma parte del camino y celebrando la dicha de ser únicos, de ser maravillosos y de estar en esta vida para completar y trascender toda esta sensación de separación que tenemos y que no es más que una ilusión que va a estallar por los aires en el momento en el que nuestro baile y nuestra música celebre la vida, recordándonos que estamos todos conectados en el mismo barco. Os mando un abrazo muy fuerte de conexión, de soledad profunda y llena de plenitud, y os invito a vernos en el próximo vídeo. Hasta pronto.